Hola a todos, ¿qué tal estáis llevando este aislamiento? Seguro que se nos está haciendo todos un poquito largo, pero bueno, en los próximos días seguramente sepamos algunas cosas más sobre cómo nos vamos a organizar a partir de ahora. Pero en fin, a lo que vamos es a que hoy es miércoles 25 de marzo. No os he podido preparar ayer el vídeo correspondiente a hoy, a la clase de hoy, porque ayer fue un día muy complicado y solamente pude preparar para primero y segundo de la ESO. Entonces nada, esto os lo subo pues a lo largo de la tarde de hoy miércoles. La intención es resolver algunos problemas que involucran pues el cálculo de límites de funciones. Los tenéis en las fotocopias. Son los números 8.59, 60, 61 y 63. Resolveré algunos de ellos y nada, los demás es probable que os los deje como una tarea para entregar. Es más, estad atentos al aula virtual porque entre hoy y mañana os colgaré las instrucciones relativas a un entregable que quiero que, bueno, pues que preparéis y me hagáis llegar a través del aula virtual, de manera que pueda hacer un seguimiento de cómo estáis llevando esta teledocencia de matemáticas. Venga. Bueno, el resto del vídeo va a ir sin mi imagen porque por una cuestión de operatividad y por agilizar un poco la preparación, pues nada, solamente os pongo mi cara en la presentación. Vale, el resto va solamente con la escritura. Bueno, los problemas entonces que os decía son estos, el 59, 60, 61 y 63. Sé que en la fotocopia tenéis también el 8.62, lo que ocurre es que como ahí os habla de continuidad de esa función, la veremos cuando hablemos la semana que viene sobre la continuidad de las funciones en un punto, cuando estén definidas a trozos. Bueno, sobre todo cuando están definidas a trozos, como es el caso del ejemplo, o sea, del ejercicio 8.62. Entonces, de estos cuatro que sí que ya podemos resolver ahora con lo que hemos dado, los que voy a resolver son el 59 y el 63. El 60 y el 61, que están ahí sombreados, quedan para el entregable. A lo largo de hoy y mañana os subiré las instrucciones al aula virtual para explicaros exactamente qué es lo que quiero que me entreguéis. Y nada, si tenéis alguna duda, pues o me lo preguntáis en los comentarios a este vídeo, o me escribís un correo, o escribís en el foro, porque habilité un foro de dudas en el aula virtual, ¿vale? Y nada, lo vamos resolviendo. Entonces, empezamos con el 8.59. El enunciado dice: las conclusiones de un estudio demográfico establecen que el número de habitantes de una población vendrá dado en los próximos años por la función f de t, que tenéis aquí apuntada, 15.000t más 10.000 partido 2t más 2, siendo t el número de años transcurridos. Y nos pregunta, por un lado, cuál es el tamaño actual de la población y, por otro lado, apartado B, si esta función fuese válida indefinidamente, ¿se estabilizaría el tamaño de la población? Es lo que quieren saber. Entonces, empezamos por el primer apartado, que es el A. Apartado A, nos preguntan por la población, por el tamaño actual de la población. Se supone que eso de actual se refiere a falta de otra referencia a mayores de cuánto vale t, vamos a suponer que es que t es igual a 0. Es decir, que es, digamos, el punto en el que se inicia esa función, ¿no? Por así decirlo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la función en 0, sustituimos veis que estos dos primeros términos del numerador y del denominador se me anulan y realmente nuestra población vale 5.000. Entonces la población actual serían 5.000 habitantes. Apartado B nos preguntaba si esta función fuese válida indefinidamente, quieren saber si el tamaño de la población se estabilizaría. Esto viene siendo que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de esa función f de t. Bueno, en realidad no sería x, nuestra variable en el problema es t. Así que el límite que debemos calcular será el límite de 15.000t más 10.000 partido 2t más 2 cuando t tiende
a más infinito. Si probamos a sustituir directamente el valor de t al que está tendiendo t, mejor dicho, resulta que nos encontramos con una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. La manera de resolver estas indeterminaciones, cuando teníamos fracciones algebraicas con polinomios en el numerador y en el denominador, era quedándonos con el término principal de cada uno de ellos. En este caso sería 15.000t en el numerador, 2t en el denominador, simplificando y viendo ya entonces cuánto valdrá nuestro límite. En este caso, cuando simplificamos, ya nos queda que el resultado será 7.500. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería que nuestra población se estabiliza en 7.500 habitantes. Si nos paramos a pensar en cuáles serían las posibles respuestas a esta pregunta, ¿no? Es decir, cuando analizamos la evolución de esta función, podríamos tener, dado que, recordad, nos daba esta indeterminación, infinito partido por infinito, podríamos tener, cuando al hacer el límite tenemos esa indeterminación, decía, podemos tener tres casos: que el resultado sea infinito, que sea un número o que sea cero. En el contexto de este problema, ¿qué significaría que nos diera infinito el límite? Pues que la población crece indefinidamente. Entonces, resultaría que cada año esa población cada vez sería mayor, no tendría una cota. Si nos hubiera dado cero, significaría que la población en algún momento empieza a decrecer, o mejor dicho, decrece, hasta anularse. Es decir, que ese pueblo, digamos, que desaparecería. Y el tercer caso, que es el que en realidad nos ha salido, sería que, pues que esa población a lo largo del tiempo variara, pero se acabara estabilizando en una cifra, que en este caso son 7.500 habitantes. Ahora, el otro problema, el 63, dice lo siguiente. La temperatura en grados centígrados de un trozo de metal sumergido en una solución durante 9 horas viene dada por esa función, t mayúscula de t minúscula. El dominio de la función nos lo dan por aquí, es entre 0 y 9. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, veis por aquí que tengo apuntado que la t mayúscula es la temperatura y la t minúscula es el tiempo, para no confundirnos con la nomenclatura. Os preguntaba entonces, ¿qué significa eso de que el dominio sea de 0 a 9? Pues que la información que nos dice el problema es, oye, nosotros hemos observado cómo varía la temperatura de este sólido disuelto en un líquido, y para el intervalo que nosotros hemos analizado, la variación de dicha temperatura se puede modelizar, se puede calcular con esta función. Más allá de ese intervalo, es decir, más allá de las 9 horas, no sabemos, o puede que no sea adecuado, utilizar esa función. Luego lo veremos. Entonces, el problema nos pregunta, en primer lugar, la temperatura inicial del metal. Eso de temperatura inicial es, tendríamos que preguntarnos cuál es el primer valor de T que está en nuestro dominio. En este caso va a ser 0. Normalmente cuando hablamos de temperatura inicial y cosas iniciales solemos hablar de que el valor de la variable es 0, pero bueno, eso va a depender del dominio de nuestra función. Por lo tanto, en este caso lo único que hay que hacer es sustituir ese valor de t 0 y hacer cuentas, y vemos que nos da 10 más 20, es decir, 30 grados centígrados. Apartado B nos pregunta, ¿a cuánto asciende la temperatura del metal al final del proceso? Al final del proceso, al final del proceso, será el valor de t, el último valor de t de nuestro dominio, es decir, t igual a 9. Por tanto, lo que tenemos que calcular es cuánto vale t mayúscula en 9.
Nuestros resultados son menos 33 grados centígrados. Os decía antes que esta función la podemos utilizar para calcular la temperatura de ese cuerpo en esas primeras 9 horas. ¿Por qué os digo esto? Porque si nosotros supusiéramos que esa función T mayúscula que conocemos es válida para calcular la temperatura en cualquier instante, podríamos plantearnos la pregunta de, vale, pues ¿hasta qué temperatura? Bueno, X no, perdón, que la variable esté. ¿Hasta qué temperatura desciende ese metal, ese sólido, cuando el tiempo sigue pasando, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa temperatura? No va a bajar de menos 33, va a seguir bajando, se va a estabilizar en algún valor. Si calculamos este límite, que sería pues, cuando t tiende a más infinito, ¿qué nos encontramos? Si sustituimos, aquí ¿qué nos queda? 20 partido por infinito. Eso es 0. Aquí nos queda menos 5 por infinito, que es menos infinito. Y bueno, y el 10 queda como está. Entonces eso nos daría menos infinito. No tiene sentido que la temperatura siga decreciendo cada vez más hasta menos infinito. La temperatura tiene un cero absoluto que son los 0 Kelvin. Entonces, en este caso, si os fijáis, eso de que el dominio de la función sea de 0 a 9 es porque digamos que es el intervalo de tiempo en el que podemos asumir que la variación de temperatura de ese sólido se ajusta bien a esa función que tenemos de 10 más 20 partido 1 más t menos 5t. Más allá de t igual a 9, pues lo más probable es que no sea correcto o no tenga sentido seguir utilizando esa expresión para calcular la temperatura. Entonces, recapitulando, en esa tarea entregable que vais a tener habilitada en el aula virtual, recordad que esto estará en el aula virtual, tenéis que entregarme la resolución de los problemas 8.60 y 8.61 y es probable que os añada algún otro enunciado más de indeterminaciones o bueno, límites para resolver a mayores. Entre el miércoles y el jueves tendréis esa información y también habilitaré, y también os indicaré cuál es el plazo de entrega de esos archivos. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis consultar en el foro o, por supuesto, en los comentarios de este vídeo. Cuidaos mucho y quedaos en casa.